Teoría y técnica del periodismo audiovisual 1. Unidad número 1. Modelos de programación. Parte número 8. Las radios y los modelos de programación radiofónica. Resumen, este artículo establece un marco teórico de los principales tipos de radio y los modelos de programación radiofónica que existen en la actualidad en la mayoría de los mercados. Un análisis que se realiza atendiendo a la forma principal de comunicación sobre el que se basan y al modo de idear y estructurar el relato radiofónico que es toda programación. El marco teórico se contrasta con el estudio comparativo de las parrillas de programación de las principales cadenas nacionales en España. Se pretende avanzar en la síntesis de los aspectos comunes y diferenciales en el modo de programar cada modelo y en su narrativa. Palabras clave: radios, modelos de programación radiofónica, narrativa, programa, fórmula y técnicas de programación. Los aspectos comunes y diferenciales en el modo de concebir e idear el relato radiofónico que es toda programación y en la manera de programar cada modelo es un tema de investigación en el que se viene trabajando principalmente desde diferentes perspectivas. Teniendo presente la cautela que conlleva cualquier generalización, este artículo propone un estudio paralelo y comparativo de las radios 1 y los modelos de programación con el propósito de profundizar en este campo. La radio información comunicación y la radio musical constituyen, básicamente, la acción radiofónica en 1990 en España 2. Ambas persisten y también se escuchan de manera prioritaria en los principales mercados radiofónicos de Europa, Estados Unidos o Latinoamérica. Unas acciones radiofónicas que guardan relación directa con los principios configuradores de cada empresa radiofónica 3. Este artículo pretende establecer un marco teórico de los tipos de radio y los modelos de programación radiofónica atendiendo a dos criterios: A. El propósito de comunicación principal sobre el que se basan, y B. Grande, el modo de idear y la forma de estructurar el relato radiofónico que es toda programación, es decir, su narrativa. Dicho estudio se realiza desde la perspectiva de la actuación radiofónica de la emisora y desde el análisis teórico y práctico de los principales modelos de programación. Aborda los productos de programación que ofrecen las radios en la antena tradicional. No obstante, se sabe que la radio digital conlleva un cambio en la naturaleza de la comunicación que viene ofreciendo el medio desde su inicio, lo que motiva una línea de investigación en la que ya se viene trabajando 4 y por su dimensión excede al objeto de este texto. El trabajo se ha estructurado en 3 partes. La primera define la radio en información comunicación basada en la palabra y la radio musical en su doble vertiente de entretenimiento y de divulgación cultural. La segunda profundiza en el término de modelo de programación así como en sus expresiones principales, la radio generalista y la radio especializada. Este marco conceptual sirve para avanzar en el desarrollo del análisis teórico de los aspectos fundamentales del diseño de cualquier modelo de programación. Un asunto que se aborda en el epígrafe 3 sobre los siguientes criterios: la definición temática de la programación, el modo de idear y estructurar el tiempo radiofónico de la programación, el uso de las técnicas de inserción del contenido en la parrilla organizado en el programa o en la fórmula y los elementos que intervienen en la creación de estilo de cualquier continuidad narrativa. Asimismo, este análisis teórico sirve para contextualizar el estudio de contraste con las parrillas de programación de las principales cadenas de radio de ámbito nacional en el mercado español correspondientes a la temporada 2004 a 05. Finalmente, se propone una serie de conclusiones derivadas del trabajo precedente. Se han consultado las principales publicaciones académicas sobre programación radiofónica 5, tanto las referentes a la radio generalista como a la radio especializada 6. La experiencia profesional también es criterio de reflexión. Se considera que este artículo tiene interés ya que ahonda en los conceptos de radio y en el término de modelo de programación que hace referencia tanto a la estrategia empresarial como al diseño narrativo de la programación. Asimismo, se intenta realizar una síntesis de los aspectos comunes y particulares en el modo de programar cada modelo. Un enfoque genérico, que conlleva dificultades, pero que puede ayudar a avanzar en el estudio de la evolución que ya se está produciendo en lo conceptual del medio, en la estrategia empresarial y productiva de las cadenas impulsados principalmente por la convergencia de lo digital, así como por el discurrir de los entornos socioculturales. Este marco puede servir para plantear las tendencias de programación de las diferentes radios y modelos en el entorno digital de los mercados europeo, norteamericano y latinoamericano. 1. Las radios. Faust entiende por comunicación radiofónica aquel producto escuchado a través del receptor que es únicamente comprensible e identificable en función de la capacidad de restitución del contenido semántico de los mensajes que tiene la grabación por un lado, y la radio, por otro, puestos en relación con el cuadro de referencias culturales y de experiencias del oyente. 7.
Una vez establecida esta definición, puede reflexionarse sobre la forma principal de comunicación de cada tipo de radio. Este planteamiento se realiza en el marco de la teoría de la comunicación que ha considerado tradicionalmente como funciones básicas las de informar, formar y entretener, y a la que también puede añadirse la de persuadir. Sanabria Martín subraya que no existen tipos de contenidos enteramente puros ya que habitualmente se entremezclan en un mensaje y que, por ejemplo, en concreto, lo cultural puede venirnos en forma pura o a través de lo informativo e incluso a través de especies tan definidas de comunicación persuasiva como la publicidad y hasta la propaganda o lo que es bastante frecuente a través de mensajes diversivos. 8. Merayo Pérez también destaca que no es habitual que la función del emisor o del receptor se limite a solo una de las 4 funciones mencionadas con anterioridad, si bien es cierto que siempre alguna será la predominante. Informar, entretener, formar y persuadir no son funciones intelectuales que aparezcan en estado puro en la programación radiofónica. 9. Ahora bien, la selección temática de toda emisora define el tipo de radio de acuerdo a su propósito o forma principal de comunicación. Autores como Faust, Cebrián y Reros Uncleish consideran que la finalidad del mensaje radiofónico es el informativo. Así, Faust afirma que la información es el fin propio del mensaje radiofónico, con preferencia sobre los que denomina fines conexos, distraer y cultivar. 10. Cebrián y Reros también subraya el carácter informativo de la radio. La radio nació precisamente para acercar en directo esa realidad informativa al hombre. 11. Por su parte, Uncleish cree que casi todas las emisoras de radio se mantienen o fracasan según la calidad de su servicio de noticias e información. 12. No obstante, Merayo Pérez destaca el carácter del medio hacia el entretenimiento y espectáculo. Este autor matiza que la ineludible vocación espectacular de la radio y su relevante función de entretenimiento no significa necesariamente que los mensajes suministrados resulten intrascendentes y vacíos de verdadero interés. 13. En esta línea se manifiestan también Merrill y Lovestein, que entienden la radio como un canal esencialmente propicio para el entretenimiento. 14. La radio, como cualquier otro medio de comunicación, ofrece diferentes tipos de contenidos cuya ideación y organización en el conjunto de la programación puede atender a formas de comunicación diferentes, no solo la informativa. La actuación radiofónica de la emisora se concreta en una definición de radio y un modelo de programación determinado. La definición de radio es un concepto más amplio que el de modelo de programación, por lo que un mismo tipo de radio puede desarrollar 2 modelos de programación distintos, caso de la radio informativa o la musical. Las radios derivan de los diferentes tipos de comunicación que puede ofrecer el medio radiofónico, entendiendo la comunicación en el sentido propuesto por Brajkovic. La comunicación es el conducto, contexto directo, contagio o encuentro creativo que une distancias, presencias, estados de ánimo o disposiciones intersugerentes y creativas, sin el fin de suyo informativo, aunque puede ser el vehículo de la información. 15. 1.1. La radioinformación comunicación. Según Faust, la radioinformación-comunicación es la que se esfuerza por encontrarse con los oyentes que le son más próximos, ayudándoles a integrarse en su entorno, en su sociedad, preocupándose por ellos. 16. Es la radio que informa al oyente de todo cuanto puede afectarle directamente dentro de un cuadro amplio de referencias, siempre con una dimensión cultural e informativa implícitas como actitud de la emisora. 17. En esta línea, Cebrián y Reros destaca el diálogo permanente de este tipo de radio con la audiencia y de la audiencia entre sí, que desarrolla el sentido más profundo de la participación, no solo en la gestión y control de las emisoras, sino también en la elaboración de las emisiones. 18. Es decir, la radioinformación comunicación ofrece al oyente una comunicación intelectual principalmente informativa con el propósito de hacerle partícipe del discurrir del entorno sociocultural del que forman parte tanto él como la emisora. La radioinformación comunicación se basa en la palabra, informa y comunica, siendo el grado de relación con la actualidad lo que diferencia a los contenidos sobre los que se idea su programación. 1.2. La radio musical. La radio musical ofrece una comunicación fundamentalmente emotiva a través de la difusión constante de música. Esta clase de radio aprovecha la dimensión estético-emocional de la música, elemento principal de la narración, para ofrecer un mensaje que entretiene y acompaña más que informa, que se oye más que se escucha, ya que no necesita tanta atención para su seguimiento. 19. La radio musical es un tipo de radio especializada cuya permanencia y extensión hace que su mensaje sea parte significativa de nuestro entorno sonoro. Hasta el momento, la radio musical es la especialización radiofónica más extendida. 20. Ha adquirido 2 variantes principales. Por un lado, la radio musical de entretenimiento basada en la difusión de los diferentes géneros y estilos del pop y el rock desarrollada principalmente por la radio comercial. Por otro, la radio de música culta implantada por la radio pública.
La mayoría de las estrategias de programación multiproducto o monoproducto tienden a un propósito de radioinformación comunicación o de radio musical. Estas se idean sobre dos modelos narrativos principales, A, el ideado sobre la unidad y el concepto de programa, y B grande, el ideado sobre la unidad y el concepto de fórmula. En algunos mercados, caso del español, también se observa una tercera variante de carácter mixto. Se considera que esta distinción narrativa en la creación de la programación como relato radiofónico contribuye a avanzar en el estudio de los modelos de programación radiofónica. Asimismo, la consideración del propósito principal de comunicación de cada radio ayuda a comprender el modo de aplicar los criterios y las técnicas de programación radiofónica. 2. Los modelos de programación radiofónica. Programar es una técnica, pero, al mismo tiempo, también es un arte, la técnica y el arte de idear, realizar y presentar unos contenidos que brinden un servicio al tipo de audiencia al que se dirige la emisora acorde con los principios editoriales de la empresa, los recursos humanos y técnicos de los que se dispone y los parámetros reales del mercado en el que se emite. 21. Además de la relación comunicativa que una emisora entabla con su audiencia, la programación también es el modo y la forma de idear y organizar el tiempo radiofónico de acuerdo a una actuación concreta. Al igual que el término programación radiofónica, el término modelo de programación puede definirse de diferentes maneras. Marty resume que, para algunos el modelo de programación formaliza los objetivos básicos de una programación de acuerdo con los objetivos institucionales fijados por la emisora o cadena. Para otros, se trata simplemente de una manera de modelar los contenidos y los géneros en la parrilla, algo así como un arquetipo de diseño de la parrilla o reloj de programación. 22. En este último sentido, el modelo programático constituye el arquetipo del diseño de programación de una emisora. 23. Teniendo presente los criterios de análisis de este artículo, el modelo de programación deriva de la actuación radiofónica de la emisora. Es un concepto que hace referencia a la estrategia empresarial de la emisora y al diseño narrativo del relato radiofónico en el tiempo. En la actualidad, la mayoría de las cadenas de radio disponen de la estrategia de multiproducto de programación. La personalidad de la cadena y sus formas principales de comunicación se manifiestan a través de diferentes programaciones complementarias y no competitivas entre sí. El multiproducto de programación se plantea sobre la distinción básica de radio generalista y radio especializada, una distinción asentada tanto en el ámbito académico como profesional. 2.1. La radio generalista. Desde un criterio conceptual, la radio generalista es la radio de información, de comunicación intelectual, de ideas, palabra, expresión, la radio total, según Faust 24. En esta línea, Cebrián Herreros también concibe la radio generalista como medio de actualidad. 25. Desde un punto de vista programático, Martí asegura que es la radio clásica de programas variados dispuestos a lo largo del día con el objetivo de atraer en cada momento al mayor número de oyentes que están en disposición de escuchar la radio, y destaca su capacidad para realizar funciones muy variadas, informativas, de entretenimiento y de formación. 26. Su tiempo de programación se organiza en torno al concepto de programa. 27. Principalmente el magazine, siendo este su unidad de programación. 2.2. La radio especializada. La radio especializada es la estrategia empresarial y programática que se basa en la comunicación o información de un área del conocimiento determinada para apelar a un segmento específico de la audiencia potencial de la emisora con un producto radiofónico exclusivo. 28. Se caracteriza por la sectorización de los contenidos y la segmentación de la audiencia. 29. De ahí, que la radioinformación comunicación pueda reducirse a un área del conocimiento determinada atendiendo a un propósito principalmente informativo u otra forma prioritaria de comunicación de carácter más atemporal. Por su parte, y por definición, la radio musical ya es un tipo de especialización radiofónica. De contenidos responde a una exigencia de la segmentación de la audiencia que, cada vez más, exige una mayor profundización en el tratamiento informativo. Esteve remarca que el nuevo periodismo no puede, pues, entenderse sin la especialización. 30, que intenta ofrecer al público una visión en profundidad que la teoría de la responsabilidad demanda. 31. La radio especializada centra su relato diario en unos contenidos monotemáticos fundamentales, que puede completar con otros de menor presencia en la antena. 32 y adapta su narrativa a un tipo de oyente que puede ser o no especializado, pero que sí está segmentado target previamente por la emisora. En este sentido, Pedrero Esteban destaca que la emisora especializada debe definir, previamente al diseño de su oferta, el perfil dominante de público. 33.
Dicho target está definido de acuerdo a unas expectativas radiofónicas concretas, la información de actualidad general, económica, deportiva, una determinada selección musical, entre otros, a unas características sociodemográficas y socioculturales concretas, la edad, el sexo, el nivel sociocultural, la ocupación o la profesión, el poder adquisitivo, los hábitos de ocio, de consumo, entre otras, y un estilo de vida particular. El centro de la especialización puede ampliarse hacia áreas temáticas complementarias que también interesen al target al que apele la emisora. Con respecto a la selección del contenido, Martí subraya la importancia de los centros de interés y las preferencias musicales. 34. Los centros de interés son los temas más vinculados a las necesidades básicas o más importantes de la audiencia y amplían el espectro de la especialización. Por su parte, las preferencias musicales forman un amplio repertorio de géneros, estilos y épocas. En este sentido, conviene añadir que la selección musical influye en gran medida en la imagen sonora de la emisora. No obstante, cuanto más específica sea la especialización en su planteamiento, mayor homogeneidad tendrá el público y, presumiblemente, más unidad mostrará en sus estilos de vida y en el consumo de la programación. 35. Por lo general, la radio de formato cerrado trabaja con targets más definidos que la radio temática: adolescentes, 14 de diciembre del 17 años, jóvenes, 18 a 24 años, jóvenes adultos, 25 a 34 años, adultos, 35 a 44 años y 45 a 64 años, público maduro, más de 65 años. Además, este modo de programación presenta una mayor reiteración del contenido en la antena, estableciendo una convención con el oyente en cuanto a la insistencia y a los tiempos de escucha. La radio de formato cerrado busca segmentar los oyentes en función de gustos muy específicos y proporcionarles una satisfacción inmediata a su demanda. 36. En el caso de la radio comercial, la estrategia de la programación especializada interesa a la inversión publicitaria al ofrecer públicos objetivos más definidos, denominados en la radio norteamericana clústeres radiofónicos. Estas programaciones guardan una mayor relación con el marketing de nicho, el proceso de encontrar bienes y servicios que satisfagan a consumidores específicamente definidos en mercados en continua fragmentación. 37. Tal y como afirma Prado, el éxito consiste en satisfacer esas expectativas y, en consecuencia, obtener un público tan amplio como sea posible y tan homogéneo como sea predeterminado, lo que delimita un subgrupo de audiencia que resulte altamente atractivo para la publicidad. 38. Una tendencia favorecida por la progresiva implantación de tecnologías que faciliten la interacción del oyente con la emisora, conocer con nitidez sus cualidades e intereses y desarrollar estrategias publicitarias que personalizan cada vez más la oferta de productos y servicios, y que abren un horizonte hacia la publicidad personalizada. 39. La actuación radiofónica de la emisora de acuerdo a sus principios configuradores define el centro de la especialización y el perfil de público dominante. En el caso de la radio comercial, la lógica del mercado determina en estos aspectos. Por su parte, la radio pública desarrolla especializaciones de acuerdo a su carácter de servicio público. Sirvan de ejemplo, las programaciones de música culta o culturales de la radio pública europea. La reiteración que caracteriza a la radio especializada puede afectar, a, solo al contenido, caso de la radio temática, y b grande, al contenido y a la estructura, caso de la radio de formato cerrado. Así, el relato programático de la radio especializada se idea y se estructura de acuerdo a dos modos principales: a, la radio temática, basada en la unidad del programa, y b grande, la radio de formato cerrado, ideada sobre la unidad de la fórmula. Las dos variantes de radio especializada se distinguen en el modo de programar más que en el planteamiento comunicativo o empresarial. 40. De ahí que, tal y como se ha afirmado anteriormente, un mismo tipo de radio pueda adoptar dos variantes programáticas diferentes, caso de la radio musical y la radio informativa. A continuación se profundiza en los términos de radio temática y radio de formato cerrado. El criterio para realizar esta reflexión es la unidad de emisión en torno a la que se desarrolla el modo de programación. No obstante, para establecer una tipología de radio temática y de radio de formato cerrado también se considera la forma principal de comunicación por la que opta cada radio. 1. La radio temática. Para Martí la denominada radio temática es aquella que se especializa fundamentalmente en contenidos, los cuales son desarrollados por medio de programas variados. Desde un punto de vista práctico, la parrilla se organiza de la misma manera a como lo haría cualquier emisora generalista, es decir, estructura basada en segmentos de programación y disposición de los programas a lo largo de la jornada de la semana como citas establecidas con la audiencia. 41.
Es decir, la radio temática es el tipo de radio especializada cuyo tiempo de programación se idea de acuerdo al concepto de programa, unidad de programación, siendo el magazine especializado el principal. De acuerdo al propósito comunicativo, puede distinguirse entre las radios temáticas que participan del concepto de radioinformación comunicación y las radios temáticas musicales. En el primer caso, puede incluirse la radio temática de información especializada, la cultural, la de interés permanente y públicos específicos. La diferencia principal entre ellas radica en la mayor o menor importancia concedida a la continuidad informativa, esté basada en la información de actualidad general o en la actualidad de la especialización. Por tanto, la mayor o menor dependencia del sentido y del tiempo de la actualidad de la especialización. 2.2.1.1. La radio temática de información especializada. La radio temática de información especializada se basa en la actualidad informativa del área del conocimiento sobre la que profundiza el relato de este tipo de radio, por ejemplo, la información deportiva o la información económica. Al igual que en la radio generalista, la continuidad informativa es el principio sobre la que se desarrolla la parrilla de programación. Sirva de ejemplo, el eslogan de Radio Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real. Desde la perspectiva del propósito comunicativo, puede decirse que es un tipo de radio informativa. 2.2.1.2. La radio temática cultural. Por su parte, la radio temática cultural, divulgativa y educativa comunica más que informa, por lo que trabaja un área de la realidad o del conocimiento ligado a lo actual y lo cultural que permite un desarrollo más atemporal del relato. Así, la estructura y la organización del contenido monotemático en la parrilla no depende tanto de la actualidad informativa de la especialización, aunque en ocasiones se tenga presente. Es el caso de la mayoría de los canales culturales de la radio pública europea basados sobre lo cultural. El mensaje cultural es todo aquel que produce un enriquecimiento cognitivo, crea actitudes sociales o políticas, económicas, artísticas, igualmente enriquecedoras. 42. Dicho mensaje requiere voluntad de escucha y mayor atención del oyente, hay que provocar el esfuerzo del oyente y a la vez esclarecer lo que se quiere transmitir para que surjan nuevos intereses entre el público. 43. 2.2.1.3. La radio temática de interés permanente y públicos específicos. Además de la radio temática de información especializada y cultural, también se observan en la práctica profesional otras radios temáticas que se especializan en determinados tipos de públicos: el infantil, la tercera edad, la familia, la llamada radio étnica, etc., o en temas de interés permanente: la salud, la religión, la vida cotidiana, etc. No obstante, su extensión es menor que los casos anteriores. 2.2.1.4. La radio temática musical. La radio temática musical participa del concepto de radio musical y se distingue por idear y organizar el tiempo radiofónico de la programación de acuerdo al magazine especializado, el monográfico y el concierto en directo o en diferido, unidades programáticas principales de este modelo. Es el caso de los canales de música culta y de la vanguardia del pop y el rock de la radio pública europea. 2.2.2. La radio de formato cerrado. Antes de definir la radio de formato cerrado conviene realizar la siguiente observación. En la actualidad, y tras el proceso de consolidación de la radio especializada en el mercado radiofónico europeo, conviene diferenciar los términos de fórmula y formato. Una distinción que Roberto de Stors comenzó a desarrollar a partir de 1956 en el mercado norteamericano al establecer el concepto de sonido de la hora, entendido en la actualidad como fórmula y su variante horaria. Posteriormente, en 1972 McFarland subrayaba esta diferenciación al referirse al formato como un término más general y a la fórmula como aquella que define los elementos y el refinamiento del formato, es decir, cómo se insertan y se relacionan cada uno de los contenidos entre sí y en el conjunto. 44. No obstante, Harold Krellstein, presidente del grupo de emisoras Flow Broadcasting, utilizó el término fórmula en una entrevista concedida a la revista Billboard en 1959 para referirse al nuevo tipo de radio que supuso la aparición del Top 4045, primer modelo de radio especializada y de formato musical, que surgió en Estados Unidos entre 1953 y 1956 y una década más tarde en el mercado europeo, y que asentó el modo de programación de la radio de formato cerrado. De ahí que se generalizara el nombre de fórmula para denominar a la radio de formato cerrado en general, y en particular al musical. La radio de formato cerrado es el modelo de programación especializado en la emisión constante y reiterativa de la fórmula, unidad de programación de este tipo de narrativa. La característica esencial del formato cerrado es su modo de programación, la manera de idear y estructurar el relato.
Presenta una narrativa que la distingue claramente del resto de radios, ya que la reiteración se observa tanto en el contenido como en la estructura. Dicha reiteración está determinada por la duración de la fórmula. 2, 2, 2, 1. Fórmula. La fórmula es el conjunto de contenidos informativos, musicales, de entretenimiento y de divulgación, y la manera en la que se realiza la combinación de estos para crear la unidad de programación del formato. La fórmula es la unidad básica de programación, en contenido y duración 46. 2, 2, 2, 2. Formato. El formato es el modelo de programación especializada resultante de la combinación horaria de la fórmula durante las 24 horas de emisión. Martí define el formato como la radio especializada en contenidos, que mantiene una estructura formal repetitiva que actúa a la manera de un único programa durante todo el día, los 7 días de la semana 47. Pedrero habla del formato como una categoría de la que derivan las principales modalidades de especialización radiofónica, musical o de cualquier otra índole. El formato es un sistema conceptual y operacional que trata de individualizar un segmento de mercado y de formular una programación que le adapte. 48. El formato cerrado es la radio especializada en la emisión constante y reiterada de uno o varios contenidos prioritarios, información de actualidad, música, deporte, etc., que se completa con otros espacios complementarios, fórmula, durante las 24 horas del día, de acuerdo a una frecuencia de repetición determinada por la duración de la fórmula, unidad que acostumbra a ser la hora en el formato musical y entre los 15 o 30 minutos en el todo noticias. 49. Como radio especializada, que es la mayor segmentación de la fórmula, conlleva un target más homogéneo y una mayor reiteración del contenido. El formato desarrolla un relato reiterativo en la antena para cumplir con la constancia de la especialización y la preferencia inmediata del target, estableciendo una convención con el oyente en cuanto a la insistencia y la reiteración de la fórmula y los tiempos de escucha. Este condicionamiento está presente en el diseño de la fórmula y en su combinación horaria, en particular en el todo noticias que, por lo general, dispone de un tipo de escucha de menor duración. En este sentido, Cebrián Herrero señala que la audiencia de este formato es una audiencia fiel no a la continuidad, sino a determinados horarios y segmentos programáticos. 50. No así en el formato musical, donde la escucha a modo de radio compañía dispone de periodos más prolongados en su seguimiento. Los elementos fundamentales de la radio de formato cerrado son los contenidos que conforman la fórmula, su definición y la identidad con la que se idea y realiza este relato radiofónico, en especial, la estructura que adopta la programación. Una vez determinada la duración y el índice de repetición de la fórmula, deben considerarse los siguientes aspectos estructurales con el propósito de minutar y organizar el contenido en el conjunto de la programación, así como el diseño, espacios y estructura interna de cada sonido de la hora. A. La variación y la combinación, en la fórmula, del contenido complementario con respecto del fundamental de acuerdo al segmento horario de emisión. B. Grande. El índice de repetición. Por tanto, la pauta de rotación del contenido fundamental y complementario de la fórmula organizado y clasificado en diferentes categorías, y C. La renovación de las categorías del contenido. La definición de estos aspectos determina el contenido, la estructura y el ritmo general de la programación, así como el contenido, la estructura y el ritmo particular de cada variante horaria. La radio de formato cerrado ha desarrollado 3 variantes principales de acuerdo a la forma principal de comunicación que ofrece al oyente: el musical, el todo noticias y el música y noticias. 51. 2, 2, 2, 3. El formato musical. Es la radio musical que presenta una estructura formal basada en la repetición de la fórmula para crear un único relato musical reiterativo. 52. Como radio musical, que es, atiende a un propósito de entretener y acompañar al oyente, y en ocasiones, informar de la especialización musical que difunde. Algunos formatos musicales incluyen, además, continuidad informativa, principalmente aquellos que se dirigen al target adulto y joven adulto, una tendencia que se observa en mayor medida en el mercado norteamericano. Las emisoras comerciales especializadas en los diferentes géneros y estilos del pop y el rock han optado principalmente por este tipo de modelo. Los contenidos básicos de la fórmula musical suelen ser la especialización musical, la información horaria y meteorológica, los jingles e indicativos de emisión, los concursos y la participación del oyente, y la publicidad en el caso de la radio comercial. 53. Junto con estos contenidos, el formato musical inserta espacios añadidos a la fórmula con el propósito de atraer a mayor número de oyentes. Además de su música favorita, cada tarjeta espera recibir contenidos complementarios que satisfagan sus expectativas o intereses subjetivos. Los elementos más frecuentes que se utilizan como reclamo en la programación del formato musical son la información de actualidad,
La deportiva, sobre el tráfico, los asuntos de servicio público, espacios de interés para la comunidad y los espacios de humor. 54. 4. El Todo Noticias. El propósito del Todo Noticias es ofrecer la actualidad informativa del momento de manera constante y permanente en el tiempo para crear un relato noticioso reiterativo. 55. El contenido fundamental de la fórmula la conforman la actualidad informativa más inmediata, la información servicio y de servicio público, y los temas de interés de la actualidad social y cultural. En algunas emisoras se observa que la información deportiva también es un contenido básico de esta fórmula al estar presente en el sonido de cada hora. 56. La fórmula del Todo Noticias se completa con espacios de divulgación sobre una amplia variedad temática: la naturaleza, el medio ambiente, la salud, la ciencia, la tecnología, la gastronomía, el cine, el teatro, la literatura, la música, la lengua, la actualidad universitaria, la seguridad vial, el ocio, la solidaridad, entre otros. El Todo Noticias es un tipo de radio informativa. 5. El Música y Noticias. El formato Música y Noticias entretiene y acompaña, y también informa. Presenta una fórmula basada en la combinación de una determinada especialización musical, la información de actualidad general y la información servicio, que se completa con otros contenidos, bien ligados a la actualidad, bien de carácter divulgativo.